Tengan todos muy buenos días. Mucho gusto. Mi nombre es Diego Francisco Martínez Ortiz, licenciado en Matemáticas y Física, y pertenezco al curso de Cálculo Diferencial. Me indican, por favor, si se observa la pantalla compartida y si el audio se escucha a la perfección. Sí, señor, se ve la pantalla, lo está bien. Listo, muchas gracias. Bienvenidos a este primer CIPAS del curso de Cálculo Diferencial, donde vamos a trabajar la unidad 1 correspondiente al tema de funciones. Entonces, vamos a hacer un CIPAS dinámico, donde es importante la participación de cada uno de ustedes para su perfecto desarrollo. Eh, Antes de iniciar con la temática teórica del CIPAS, eh, quiero aclarar algunos puntos. Entonces, primer punto en aclarar. El campus virtual, nuestro entorno del curso de cálculo diferencial, estamos en el momento intermedio en la tarea 2 funciones. En el foro de discusión de la tarea 2, ustedes van a encontrar información pertinente para la ejecución de esta. Lo primero que ya debieron haber hecho es haber seleccionado los ejercicios. Entonces, en el mensaje inicial del foro, les anexé dos documentos, el anexo 1, ejercicios de la tarea 2 y la guía de aprendizaje. Entonces, en el anexo 1 van a encontrar los ejercicios que ustedes van a solucionar. Allí van a encontrar 5 tipos de ejercicios diferenciados con la letra A, B, C, D y E. Entonces, ustedes escogen un grupo de ejercicios. Y en el foro indica la elección. ¿Me indica, por favor, si ya hicieron este proceso? Sí, señor. Listo, muy bien, Sara. ¿Y el resto, Nicole, Mónica, Daniel, Johnny? Sí, tutor. Listo, bueno, muy bien. En este mismo foro, en el transcurso de los días, en el transcurso de la tarea, van a ir encontrando información. Recordatorios como el que observan acá, mensajes de sus compañeros, que es importante que lo leamos, información. Entonces aquí, por ejemplo, les puse un GIF, el cual nos permite orientar acerca de lo que es el dominio y el rango de una función. Van a encontrar la información de los CIPAS, en qué instante se van a realizar, el enlace de conexión, y aquí están los tutoriales de cómo inscribirse a un CIPAS y cómo confirmar asistencia a un CIPAS. En este caso, pues, que lo hagan para el curso de cálculo diferencial. Cuando terminemos este CIPAS, van a encontrar, les voy a compartir en este mismo foro, la grabación del CIPAS que hemos realizado. Por ello, es importante siempre estar revisando la información aquí dada. Cuando ustedes hagan aportes, deben revisar también la retroalimentación que les he dado a los aportes que han realizado. ¿Listo? Bueno, ahora, con respecto a la tarea 2. La tienes. Este es el archivo, el anexo de la tarea 2. Sobre este mismo archivo pueden trabajar, pues obviamente le anexan portada, borran los ejercicios que no les corresponden, le anexan introducción, todo lo que pide el trabajo. ¿Listo? Aquí encontramos los ejercicios. Entonces, el primer ejercicio, el primer grupo de ejercicios corresponde a representar en GeoGebra
la función dada y determinar su comprobación analíticamente del tipo de función, el dominio y el rango. ¿Listo? Ese es el ejercicio 1, la primera parte. En la segunda parte es muy sencillo, deben indicar los intervalos del dominio y el rango de cada función. Entonces, de acuerdo al ejercicio que hayan escogido A, B, C, D o E, entonces hacen este proceso. Eh, para el tercero, deben, dice, dado los 3 puntos A, B y C, hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto C y es perpendicular a la recta AB. Comprobar gráficamente en GeoGebra los cálculos realizados. Entonces, fíjense que siempre hacemos el proceso en GeoGebra. Y para cada estudiante les dan los 3 puntos. El punto A, el punto B y el punto C. El siguiente punto corresponde a ecuaciones logarítmicas y ecuaciones exponenciales. Entonces, cada uno debe resolver 2 ecuaciones, una de cada tipo, exponencial y logarítmica. El siguiente punto, para la siguiente función cuadrática, determinar analíticamente las coordenadas de sus raíces. Las raíces son los puntos donde corta el eje X y su vértice. El vértice es el punto más alto o más bajo de la función cuadrática, de la parábola. Y debemos comprobarlo mediante GeoGebra cada uno de esos cálculos realizados. Entonces, aquí aparece la función para cada uno. Y el último punto que lo deben hacer, eh, solucionarlo y además hacer un video. Entonces dice, a continuación se presentan el enunciado que deberá resolver y sustentar por medio de video representando la función y su respuesta en GeoGebra. Recuerde que en esta actividad deberá realizar en el mismo video de sustentación una breve presentación en inglés. No es que todo el video lo debe hacer en inglés, simplemente la presentación. Todo esto acorde a la guía de aprendizaje. Y aquí vemos situaciones problema. Entonces, lo que hemos visto lo vamos a aplicar a un problema. Y cada uno, pues de acuerdo a la letra que haya escogido, resuelve el problema y lo presenta mediante un video. ¿Listo? Entonces, de forma general, eso es lo que corresponde a la actividad de la tarea 2. Entonces, ya habiendo, tomando en cuenta estos aspectos, vamos a dar inicio a nuestro cita. Comencemos con una actividad de presaberes. Vamos a escanear. A ver si me deja copiar. Vamos a escanear este código, si lo pueden escanear. Si no, ya les envío el enlace por el chat. Ahí en el chat les compartí el enlace para que realicemos la actividad. Escriben uno de sus nombres. Entonces se llama presaberes de funciones. Escriben el nombre. Y le dan iniciar. Son 7 preguntitas. Me indican por favor si ya ingresaron. Sí, Cuando le señor. dan iniciar, desaparece una pantalla así por este estilo.
¿Me indican porfa si iniciaron, si pudieron ingresar? Sí, tutor, yo sí. Listo. Entonces, vamos a tomarnos 5 minuticos para resolver ese cuestionario de entrada de 5 preguntitas. Me indican por favor cuando hayan enviado el cuestionario de presaberes. Listo. Nicole y Faber ya me aparecen acá que enviaron, terminaron el formulario.
Bueno, un minutico más y continuamos. Sara, Nicole y Faber me salen acá. Bueno, vamos a solucionar. Dice, la primera pregunta, ¿cuál de los siguientes conjuntos representa correctamente pares ordenados? Entonces, recordemos que un par ordenado, pues par hace referencia a dos elementos y estos dos elementos se deben representar entre paréntesis separados por una coma. Entonces, de acuerdo a ello, ¿cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. La C, tutor. La C. Muy bien. Listo. ¿Cuál es la forma correcta de representar un conjunto de pares ordenados en el plano cartesiano? Como una ecuación sin números, como pares de números en el formato X, Y, como una tabla de valores sin coordenadas, como un punto en una línea recta. La ¿Cuál es B, la ¿no? opción correcta? La B, como pares de números en el formato X, Y. Recuerden la importancia de este formato. Vamos a hablar del eje X y el eje Y. Entonces, siempre en un par ordenado va primero X y luego Y. Listo, muy bien. ¿Cuál de los siguientes ejes en el plano cartesiano representa la variable independiente? O sea, que no depende de nadie. Ninguno, porque los dos ejes son iguales. El eje Y depende del tipo de función o el eje X. ¿Cuál es la respuesta correcta? La A. La A, ninguno porque los dos ejes son iguales. ¿Qué opina el resto? Entonces, la variable independiente siempre va en el eje de las X, para que lo tengamos muy en cuenta. El número de cuadrantes, aquí falta una S, del plano cartesiano es. ¿Cuántos cuadrantes tiene el plano cartesiano? 4. 4. Cuatro La D. cuadrantes. La D. Ujú, muy bien. El punto menos 3,5 está ubicado ¿en cuál cuadrante? ¿En el primero, en el segundo, en el tercer o en el cuarto cuadrante? En el segundo. En el segundo cuadrante. Listo, muy bien. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe una relación entre dos variables? La cantidad de gasolina depende de la distancia recorrida. Cada número tiene su inverso aditivo. Las rectas paralelas nunca se cruzan. Un número elevado a la potencia cero siempre es 1. ¿Cuál me La A. muestra una La relación entre dos A. variables? La A. Siempre debe haber una relación de dependencia. Tal expresión depende de tal otra. Entonces, la cantidad de gasolina consumida depende de la distancia recorrida. A mayor distancia, mayor va a ser el consumo de gasolina. Listo. Y la última pregunta, la solución de la ecuación 2x más 3 igual a 0 es. Y lo que tienen que hacer es despejar x Menos 3 y eso medios. les daba La A. menos 3 medios. Listo. Entonces, ahí debieron haber terminado. Vamos a ver cómo les fue. Contestaron solo 4 de los 7 presentes. Eh, Nicole con 4 respuestas correctas, Faber con 3 y Sara con 5.
son los que me aparecen aquí. Daniel no me aparece y Johnny no me aparece. ¿Listo? Bueno, continuamos. Listo. Entonces vamos con el concepto de función. ¿Qué es una función? Una función es una relación entre dos conjuntos. Esos conjuntos los llamamos partida y llegada. Entonces los denominamos partida y los denominamos llegada. En donde a cada elemento del conjunto de partida, es cada elemento que yo puedo poner en esa función van a ser parte de algo que llamamos dominio. ¿Listo? Y a ese elemento le corresponde únicamente un elemento en el conjunto de llegada. Y ese conjunto de elementos del conjunto de llegada es lo que denominamos como rango. Y aquí vemos una imagen de lo que es en forma general una función. Entonces, hay unos elementos que hacen parte del dominio. Esos dominios vamos a decir que son las X. Es un elemento, lo introduzco en una regla de la función. Esa regla se representa como f de x o lo podemos representar como y. Bueno, esa f es arbitraria, ¿no? Porque podemos poner g de x, h de x. La cuestión es que haya una letra aquí antes del x entre paréntesis. Y cuando ese elemento pasa por la regla de la función, nos da un elemento de salida. Y ese elemento de salida hace parte del rango de la función. ¿Listo? Tengamos muy en cuenta que el conjunto de números con el que vamos a trabajar es el conjunto de los números reales. Entonces, de acuerdo al tipo de función, vamos a verificar cuáles números reales podemos poner aquí de tal manera que le podamos aplicar la regla de la función. Dependiendo de la regla, hay elementos que cumplen, que pueda hacer yo la operación y el resultado sea otro número real. Y hay elementos que no cumplen. Los que no cumplen son los elementos que no son parte del dominio. Y cuando me da el resultado, los números que me deben dar también son números reales. Pero hay situaciones, hay funciones en los que no me dan todos los números reales. Hay excepciones a la regla. Entonces debemos verificar cuáles números no cumplen dentro de todos los números reales y esos que no cumplen no son parte del rango de la función. Entonces vamos a mirar esto de una manera diferente. Vamos a abrir acá. Y aquí tenemos una máquina de función. Entonces, esto es general, ¿no? Aquí tenemos únicamente números enteros. 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y esto va hasta 4, 5, 6. ¿Listo? Y aquí tenemos una máquina que va a hacer el proceso, es decir, la regla que nosotros le vamos a poner, y aquí nos va a botar el resultado. Entonces, este es el dominio. Este es el dominio. Los elementos que vamos a dar. Perdón, corro aquí una cosita y ya lo pongo otra vez. Este es el dominio. Los elementos que vamos a introducir a la máquina. Y aquí nos va a aparecer el rango, los elementos que van a salir de la máquina de funciones. ¿Listo? Y le vamos a dar una regla. ¿Qué vamos a decir? Un ejemplo. Ya podemos darle cualquier regla. Entonces vamos a decir que cuando introduzcamos un elemento, lo multiplique por 3. Y luego de multiplicarlo por 3,
le reste 2. ¿Listo? Vamos a comenzar con el 0. Si yo introduzco el 0 y le aplico esta regla, ¿qué elemento me debe salir? ¿Quién me dice? Multiplicarlo por 3 y restarle 2. ¿Qué elemento debe salir? ¿Qué número debe salir? ¿Quién me dice? -2. -2. ¿Qué opina el resto? Faber quería hablar. Le vi la intención de hablar, Faber. ¿Está de acuerdo que es -2? Listo. Entonces vamos a ver. Introducimos el 0. Venga, le ponemos aquí esto. Listo. Si introducimos el 0 y lo multiplicamos por -3, ¿cuál es el resultado? Perdón, por 3. ¿Cuál 0. es el resultado? 0. 3 por 0, 0. Y si a Todo 0 número le multiplicado restamos por 0 2, es 0. cualquier número multiplicado por 0 va a 0. Y si a 0 le restamos 2, ¿cuánto da como resultado? Efectivamente da -2. Entonces, cuando pase el número por la máquina, el elemento que nos va a dar es -2. Entonces, introducimos el 0 y me arrojó -2. O sea que el 0 es parte del dominio y el -2 es parte del rango. ¿Listo? Conjunto de partida, conjunto de llegada. Ahora, si introducimos el 1, ¿cuál debe ser el resultado? 1. Debería salir. 1. Entonces, 1 por 3, 3. Y 3 menos 2, 1. O sea que lo que nos va a salir es 1. Si introducimos el 2, 4. ¿cuál debe ser el resultado? 4. 4. 4. 3 por 2, 6. 6 menos 2, 4. O sea que la máquina me va a arrojar 4. Si introducimos el 3, 3 por 3, 9. 9 menos 2, uy, pero que me lo olvidé. 7. 7. O sea que la máquina me arroja el 7. El 4, entonces 4 por 3, 12. 12 menos 2, 10. O sea que arrojamos el 10. El 5, 3 por 5, 15. 15 menos 2, 13. Arrojamos el 3. Y este proceso que hacemos lo podemos hacer con cualquier número real, solo que aquí me aparecen únicamente números enteros. Y así como lo hacemos con números positivos, también lo hacemos con negativos. ¿Cuál es el resultado si introducimos -1? -5. -5. Entonces, 3 por -1 da -3, -3 menos 2 nos da como resultado efectivamente -5. Muy bien. Si introducimos -2, eso nos da -8. Si introducimos -3, nos da -11. Si introducimos -4, nos da -14. ¿Listo? Entonces, fíjense. Esos datos, esa información la podemos registrar en una tabla de valores, donde los números que ingresamos pertenecen a X. Fíjense, aquí dice X. Y los números que salen de la máquina pertenecen a Y. Todos los números que yo le puedo asignar a X, que no son necesariamente únicamente los que salen acá, porque le puedo asignar cualquier número, son el dominio de la función. Y todos los números que me salen en Y, después de pasar por la máquina, hacen parte del rango de la función. ¿Listo? Bueno, sigamos acá. ¿Qué más nos dice aquí? Que si esos
pares ordenados. Cuando introduje -4 me salió -14, -3 -11, -2 me salió -8 y así sucesivamente. Los ubico en el plano cartesiano, me van a quedar puntos. Y en este caso, estos puntos me van a formar, ¿qué me formarán esos puntos? Se los amplío para que los observen bien. ¿Qué figura me formarán si uno de esos puntos? Una recta. ¿Una qué? Una línea recta. Exacto. Me forman una línea recta. Listo, muy bien. Y miremos ahora sí la forma de la función. Entonces, ¿cuál es la forma de la función? Que los resultados de y, es decir, los resultados aquí del conjunto de llegada, van a ser igual a 3 veces x. ¿Quién es x? Los números que introducimos del conjunto de partida. 3 veces x restándole 2. Esta es la expresión que me representa la función, que me representa f de x. Es la función f o y depende de x. Hay una relación de dependencia. Entonces, el resultado que me va a dar acá depende de los valores que yo introduzca en la función. Por eso hablamos de una relación de dependencia. ¿Listo? Esto es de forma general cómo se comporta una función. Lo que ingresamos, lo que me resulta después de atravesar a partir de una regla. ¿Sí? La regla es la función. ¿Listo? Bueno, preguntas hasta acá. No, No, está señor. claro. Listo. Entonces, continuamos. Bueno, entonces, una función se puede representar de muchas formas, de múltiples formas. A partir de su expresión o su ecuación, que es como la observan acá. Y igual a x al cuadrado, pero recuerden que además de escribirlo como y, yo lo puedo escribir como f de x igual a x al cuadrado. Una función la puedo representar como una tabla de valores, así como lo observamos allá en la simulación. O también la puedo representar a partir de su gráfica. Entonces, si yo uno los puntos, me va a generar una forma. En este caso, para este ejemplo, me arma esta estructura. ¿Cómo se llama este tipo de gráfica? Esa gráfica roja que se forma ahí. ¿Qué recuerdan del colegio? ¿Cómo se llama esa forma? ¿Quién me dice? Parábola, creo. Parábola, muy bien. Tiene la fórmula, la forma de parábola. Cuando vimos el ejemplo en la simulación, si uníamos los puntos, nos queda una línea recta. Aquí, si unimos los puntos, nos queda forma de parábola. ¿Listo? Bueno. Entonces recuerden, se puede representar a partir de una tabla de valores, a partir de su ecuación o la estructura de su función o a partir de una gráfica. Todo me representa una función. Listo, seguimos. Cuando hablamos de funciones, hay diversos tipos de funciones, hay muchos tipos de funciones. Están las algebraicas, están las trascendentes y hay algo que llamamos funciones atroz. Entonces, entre las algebraicas están las polinómicas. En las polinómicas están las lineales, las cuadráticas o la parábola, la cúbica, la cuártica, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero más que todo vamos a trabajar lineal y cuadrática, las dos primeras. ¿Cómo las diferenciamos? Miren la estructura de una función polinómica. Está escrito como un polinomio. Miren la estructura. Una expresión con x a la tanto, más o menos otra expresión con x a la tanto, más o menos otra expresión con x a la tanto. Entonces, en esa expresión que resalté ahí, ¿cuál es el máximo exponente que tiene la x? X a la 3, 3x a la 3. Entonces, el máximo exponente es 3. Este es el máximo exponente. Y el máximo exponente me indica el tipo de función. Entonces, si el máximo exponente es 3, significa que es una función cúbica. Pero si no estuviera ese x a la 3, si estuviera únicamente, por ejemplo, menos x a la 2 más 2x menos 1, pues fíjense esto que escribí acá, esta parte de aquí. ¿Cuál es el máximo exponente de eso que escribí ahí? X a la 2 Menos sería x una a la cuadrática. 2 sería una Sí, cuadrática. pero ojo, el exponente es únicamente este numerito. No tienen que nombrarme la x, únicamente el numerito. Entonces, ¿cuál es el máximo exponente? El 2. el 2. Entonces, si el máximo exponente que tienen las x es 2, significa que es una función Cuadrática. cuadrática. Es una función cuadrática. Es una función cuadrática. Y si en vez de eso yo hubiera escrito 2x menos 1, entonces en esta estructura, ¿cuál es el máximo exponente de la x? 1 sería lineal. 1. No aparece ningún número escrito. Si no aparece ningún número escrito es porque su exponente es 1. Y cuando el exponente es 1, entonces hace referencia a una función lineal. Entonces, fíjense, de acuerdo a la estructura, ¿cómo vamos identificando el tipo de función? Lineal, cuadrática o cúbica. Y todas ellas son parte de un grupo que se llaman funciones polinómicas. ¿Listo? Digo algo de una vez. Lo voy a repetir más adelante, pero lo digo de una vez. Para todas las funciones polinómicas, el dominio siempre va a ser de menos infinito a infinito. Es decir, todos los números reales. ¿Qué significa eso? Que si yo hago mi máquina de funciones con cualquier función polinómica, en mi máquina puedo introducir cualquier número real y me va a dar un resultado. Siempre me va a dar un resultado. Eso aplica exclusivamente para las funciones polinómicas. ¿Listo? Bueno, el siguiente tipo de función son las racionales. Las racionales son aquellas que se escriben en forma de fracción. Pero ¿qué condición debe haber? Que aquí en el denominador aparezca una letra X. Porque, por ejemplo, yo puedo escribir esto. 3x más 1 sobre 2. ¿Esto será una función racional? No, porque no tiene No, ninguna letra. porque en el denominador no aparece la letra X. Eso no es racional. Debe aparecer una X en el denominador. ¿Listo? Fíjense, aquí en el denominador aparece x cuadrado menos 1. O sea que, y tiene forma de fracción, ¿no? O sea que es una función racional. Están las funciones irracionales o las radicales. ¿Cómo las identificamos? Porque aparece este simbolito. ¿Cómo se llama ese simbolito? Raíz. 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 En este caso, ¿qué tipo de raíz es? Cuadrada, cúbica, cuártica, quinta, Cuadrada. 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 Cuando aquí debe aparecer el índice de la raíz. Si no aparece ningún número es porque es cuadrada. ¿Listo? Y esas son las funciones algebraicas de forma general, ¿no?
Aparte están las trascendentes, las funciones exponenciales, donde tenemos una base y el exponente, en el exponente va a aparecer la letra x. Esa es una función exponencial. Están las funciones logarítmicas, donde aparece la palabra logaritmo. Puede que no aparezca log o les aparezca esto, ln. ln se lee como logaritmo natural. Y su base es el número Euler, que es 2,71 algo, es un número irracional. ¿Listo? En este logaritmo, en esta función, ¿cuánto vale la base? La 5. base es el número que está bajito de la g. En este caso, este logaritmo es de base 5. ¿Listo? Si no le aparece nada, por ejemplo, si sale únicamente log de x más 2, por ejemplo, aquí debajo no aparece nada, debajo de la g. Cuando no aparezca nada, es porque es base 10. ¿Listo? Es algo que deben tener en cuenta. Si no aparece un número ahí, es porque su base es 10. La siguiente función trascendental son las trigonométricas, las que vieron por allá cuando estaban en décimo en el colegio. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y las funciones abstrusas son las que se forman de acuerdo a diferentes sectores con diferentes funciones. Aquí nos hablan de una función valor absoluto, pero no es la única. Se pueden armar n cantidad de funciones atroz. ¿Listo? Entonces, esto es de forma general algunos tipos de funciones que ustedes deben conocer. ¿Listo? Bueno, seguimos. ¿Pregunta hasta acá? ¿Duda, inquietud? Bien. No, señor. Listo, entonces seguimos. Aquí vemos la estructura, la forma al graficar esos tipos de funciones, o algunos tipos de funciones, no aparecen todos. Entonces, en las funciones lineales me puede dar una línea horizontal. ¿Cuándo me da una línea horizontal? Cuando me dice que f de x es igual únicamente a un número. Y no aparece la letra x. ¿Listo? Si no aparece la letra x, me va a dar una línea horizontal. Y este tipo de función se llama función constante. Entonces, se los voy a demostrar en GeoGebra. Importante que tengan GeoGebra, utilicen. Yo les siempre recomiendo utilizar GeoGebra clásico. Simplemente escriban en su navegador GeoGebra clásico y el primero que les sale, utilicen. Entonces, mire, f de x, f, abren paréntesis, x, igual a un número. Voy a escoger un número, 5. F de x igual a 5. ¿Cómo quedó la recta? ¿Qué tipo de línea quedó? ¿Quién me dice? Hay que de color verde. Bueno, ahora voy a cambiar el color. El verde no me gusta. Bueno, no sé tampoco. Un fucsia. ¿Qué tipo de línea quedó? Una línea La línea vertical. horizontal. Horizontal. Una línea horizontal. Entonces, fíjense, el 5 no tiene una X por ningún lado. Cuando eso ocurra, mire, f de x, f, pero escribo con esto, que se nota mejor. F de x igual a 5. Aquí no aparece la X por ningún lado. Cuando eso ocurra, la gráfica va a ser una línea horizontal y corresponde a la gráfica de una función constante. ¿Listo? Seguimos. Borro esto porque no me deja seguir. Bueno, si aparece la X, entonces me puede quedar una línea ascendente, como lo aprecian acá, o puede quedar una línea descendente. Ascendente o descendente.
¿Listo? Y esa es la estructura mx más b, que se llama ecuación de la recta. En las funciones exponenciales, si el exponente es 2, entonces me queda siempre una parábola. Si el exponente es 3, me queda esta estructura. Si el exponente es 4, fíjense que se parece a la parábola, solo que aquí es como más alargadito. Entonces, para las pares, fíjense que cuando el exponente es par, tiende a tener más o menos la misma estructura. Y si el exponente es 5, fíjense que se parece más o menos a la función cúbica, solo que esta parte de aquí es más alargada. O sea, si el exponente es 6, x a la 6 tendría que parecerse a esta estructura. ¿Listo? Y esa es la forma que tendrían las funciones exponenciales. Las funciones radicales, si es una raíz cuadrada, miren la forma que debe tener. Si es cúbica, parece como una S. Si es cuártica, entonces mire, ya se parece un poquito a la cuadrada. Y si es quinta, raíz quinta, fíjense que las impares tienen más o menos la misma forma. Y las funciones recíprocas o las funciones racionales, las que escribimos en forma de fraccionario, pueden tener esta función. Una parte arriba, una parte arriba, una parte abajo. O ambas arriba. Solo que esas partes, esos sectores, nunca se van a encontrar, nunca se van a tocar. Es decir, no hay continuidad. Aquí hay continuidad, mire, por ejemplo, sigo aquí hasta acá, pero aquí no. Aquí hago este pedazo y tengo que levantar la mano para hacer el otro pedazo. No son continuos. ¿Listo? Entonces, estas son de forma general la estructura gráfica que van a tener esos tipos de funciones. No estoy hablando de todas las funciones. Listo. Ahora sí. Vamos a hablar del dominio de una función que ya lo dije de forma general cuando expliqué el concepto de función. Entonces, el dominio es el conjunto de elementos que hacen parte del conjunto de partida, mientras que el rango corresponde al conjunto de llegada. En el segundo punto de su tarea, desaparece una función, un sector de una función en un intervalo. ¿Cómo van a identificar el dominio? El dominio simplemente es el intervalo de donde comienza, pero lo hago con color, de donde comienza en X, ¿no? En X, de donde comienza hasta donde termina. Este es el dominio de la función, en X. Y el rango es desde donde comienza hasta donde termina, pero en Y. Eso es lo que tienen que aprender a observar para resolver el segundo punto de su taller. ¿En qué intervalo, en qué sector, en qué valor está comenzando en X y en qué valor está terminando en Y? Y ese es, en X, perdón, y ese es el dominio. El rango, en qué valor está comenzando en Y en qué valor está terminando en Y. El valor más bajo y el valor más alto. De acuerdo a eso, esto no se mira acá, pero les cambio de presentación. Aquí. Observen este clip. El dominio de la función se mira las X de la función. De este punto hasta este punto, es decir, de -4 hasta 2. El rango se mira en la Y de la función. Desde 1, de la parte más baja, hasta 6. Entonces, si no hay gráfica, no son parte del dominio o no son parte del rango. Aquí no hay gráfica, aquí no hay gráfica. Es el dominio de la función es de -4 hasta 12 y el rango de la función es desde 1 hasta 6. ¿Listo? Te recuerdo. Observamos de izquierda a derecha para el dominio y de arriba hacia abajo para el rango. Vamos a darle clic a este enlace de acá. Y vamos a maximizar. Observen esa función. Indíquenme, de acuerdo a lo que observan ahí, ¿cuál es el dominio de esa función? De 0 a 12.
de 0 a 12. Entonces, recuerden su matemática de 11. Espera, busco mi video. Aquí está. Su matemática de 11. Cuando hablamos de funciones, cuando hablamos de intervalos de sectores, hay intervalos abiertos e intervalos cerrados. Es como el 0, mire, comienza en 0, en X. Comienza en 0, incluyendo el 0, y termina en 12, incluyendo el 12. Entonces, eso se escribe como un intervalo cerrado. Cerrado en 0 hasta 12, cerrado. Y esto va a ser el dominio de la función. ¿Listo? Si no lo incluye, ojo con eso, si no lo incluye va a un intervalo abierto. Los intervalos abiertos se escriben con paréntesis, no con corchete. ¿Listo? Bueno, ahora pregunto, ¿cuál es el rango de la función? -1 a 6, creo. Menos 1 a 6. Entonces, para el rango, observamos la parte más baja de la gráfica. Fíjense, esta es la parte más baja de la gráfica. Y observamos la parte más alta de la gráfica. Esta es la parte más alta de la gráfica. Entonces va desde -1 hasta 6. Ese va a ser el rango de la función. Es el rango intervalo cerrado desde -1 hasta 6. ¿Sí o sí? Y recuerden, para el dominio vamos a hacerlo con un color diferente. Un color azulito. Entonces, observamos. ¿Dónde comienza? En X, horizontalmente, y hasta dónde termina. Horizontalmente. Leemos de izquierda a derecha. Ese va a ser el dominio. El rango de arriba hacia abajo. El dominio de izquierda a derecha. ¿Listo? ¿Es complicado identificar dominio y rango a partir de una gráfica? ¿Qué opinan? No, sencillo. Muy sencillo, ¿cierto? Bueno, veamos otro ejemplo. Mm, Listo. Miremos ese ejemplo ahí. E identifiquemos dominio y rango de esa función. ¿Cuál será el dominio y cuál será el rango de esa función? Mamá. El dominio es -1 a 15. El dominio es desde -1 hasta 15. Es esta parte, vamos a representarlo. Es esta parte, de donde comienza, 14, desde donde comienza hasta donde termina. Listo. Ese es el dominio. ¿Y cuál es el rango de la función? De 1 a 8. De 1 a 8. ¿Pero será que está tocando ese 1? No, lo está No, como rozando. le está rozando, exacto, no le está tocando. Entonces no podemos incluir al 1. ¿Qué podemos decir? Que es 1 abierto, coma, hasta el 8, y el 8 sí lo está tocando. Lo pone eso. Ujú. Ah, ok. Si lo toca, si lo incluye, ponen cerrado. Si no lo incluyen, lo ponen abierto.
Este simbolito corresponde a cerrado. El cerrado incluye el valor. Incluye el valor. Y este simbolito, el paréntesis, se llama intervalo abierto. El abierto no lo incluye. Se acerca, es muy, 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 muy cercano, pero nunca va a ser el valor. Entonces, aquí miramos que se acerca a 1, ¿cierto? Pero nunca va a tocar el 1. Entonces, por eso 1 no puede ser parte del rango. Y por eso debemos ponerlo abierto. ¿Listo? Preguntas hasta acá. No sé. Listo. Entonces, ya con esto, tienen la información suficiente para responder el segundo punto del taller, donde aparece la grafiquita. Segundo punto de la actividad. Porque simplemente es observar de dónde a dónde va, de izquierda a derecha para el dominio, y de dónde a dónde va, de arriba hacia abajo para el rango. Perdón, de abajo hacia arriba, qué pena, de abajo hacia arriba para el rango. ¿Listo? Bueno, seguimos. Borramos acá. Salgamos de aquí. Listo. Les comparto este enlace para que, si desean explorarlo, igual ahí donde dice dominio, pueden verificar dominio, aunque les aparece en forma ¿de qué? De una desigualdad. Entonces, X está entre -1 y 15, y el rango está entre 1,08. Si ve que no toca el 1, entonces por eso se deja abierto. 1,08 y 8. ¿Listo? Bueno, por si lo quieren explorar, ahí les compartí el enlace. Continuamos con nuestra Pues, presentación, señor. sino que a mí me aparece que no tengo acceso al chat. ¿Ingresaste con tu correo institucional? Sí, señor. Venga, porque no puse restricciones de ningún tipo. A mí igual me parece que no puedo escribir nada. Venga, miramos, Sara. Vamos a ver si me deja modificar desde acá. Convertir, poner participante en primer plano. No, no me sale la opción para habilitar chat. Chat de la reunión. Bueno, entonces venga, hacemos una más salomónica. No, pues que tampoco me deja enviar el mensaje. Aquí ya. A su chat interno les envié el mensaje, le envié el mensaje a Sara y ya se lo voy a enviar a Johnny. Verifiquen el chat, pero interno. Le va a aparecer un mensaje mío exclusivamente. Sí, señor, ya me llegó. Listo. Sí, pues, pues si no le sale el chat, pues esa era la opción para hacerlo. ¿Listo? Bueno, seguimos. Bueno, esta era la parte más fácil. Ahora vamos con la más estructurada. Es identificar y calcular el dominio, pero ya de una función tomando todos los extremos, o sea, no de un intervalo, sino de lado a lado. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? El dominio de una función, que ya lo hemos repetido varias veces, corresponde a los valores de x, de x, para los cuales la función está definida. No en todas las funciones se pueden tomar todos los valores de x, y ya nos vamos a dar cuenta por qué. Pasos para identificarlo. Observa hasta dónde se extiende la gráfica en el eje X de izquierda a derecha. Busca si hay cortes o restricciones en la gráfica. Si la gráfica continúa indefinidamente, el dominio suele ser todos los números reales. ¿Cómo representamos que el dominio son todos los números reales? Escribiendo de menos infinito a infinito. Y si no quieren escribir de menos infinito a infinito, simplemente pueden poner
la letra E. Entonces pueden decir dominio es igual a R. Eso significa que puede ser todos los números reales, de menos infinito a infinito. Si hay un punto donde la función deja de existir, como en el caso de las raíces o en el caso de las racionales, esos valores se deben excluir, porque esos números no son parte del dominio de la función. Esos valores deben ser excluidos. Ya vamos a ver ejemplos para aclarar. El rango de una función es el conjunto de valores de y. Te recuerden, el dominio es X, el rango es Y. ¿Qué toma la función? Pasos para identificarlo. Observa hasta dónde se extiende la gráfica en el eje Y, es decir, de abajo hacia arriba, lo que hacíamos hace un rato. Si hay valores de Y que nunca toma, debemos excluirlos porque esos valores no son parte del rango. Si la función es continua y sin restricciones, el rango puede ser todos los números reales, de menos infinito a infinito. Si no queremos escribir eso, podemos decir que el rango es igual a los números reales. Si la función tiene un mínimo o máximo, el rango empieza o termina en ese valor, en el valor más bajo o en el valor más alto. Entonces, por si yo tenía una gráfica hecha. Acá. Observen esta gráfica fucsia. Pregunto para esa gráfica. ¿Cuál es el dominio de esa función? De menos infinito a infinito. De menos infinito a infinito. Ella viene desde bien a la izquierda, por más que la corra, fíjense, va a seguir apareciendo la gráfica, y bien a la derecha, por más que la corra, va a seguir apareciendo la gráfica. Entonces, el dominio es desde menos infinito. Los infinitos siempre van abiertos, ¿no? Con paréntesis, menos infinito a infinito, o podemos decir que el dominio son todos los números reales. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el rango de esa función? ¿Qué valores está tomando en Y? 0 y el 5, ¿no? El 0, la gráfica está pasando por 0. Solo 5 y Solamente el 5. Fíjense que en Y, mire, está tocando únicamente al 5 en el eje Y. Entonces, como está tocando un único valor, eso lo escribimos entre llaves. Y decimos que es el 5. Y ya escribimos dominio y rango de esa función. Es muy diferente a tener, por ejemplo, este tipo de función. Vamos a decir que es 5x, ya le puse una x. Y mire cómo queda la gráfica, la de rojo. Observen la de rojo. Entonces, para esta gráfica que están observando de rojo, ¿cuál será el dominio? ¿Y cuál será el rango? ¿Qué opina? Pregunto, la función, bueno, ahí quedo con la letra G, que de x igual a 5x es una función polinómica. ¿Sí o no? sí, porque es lineal. Sí. Es lineal, o sea que es polinómica. ¿Y qué dijimos del dominio para todas las funciones polinómicas? Ah, que eran infinito. Ah, era desde menos infinito hasta Menos infinito. infinito a infinito. Es decir, todos los números reales. Eso aplica para todas las funciones polinómicas. ¿Y cuál o sea, significa que la gráfica viene
desde menos infinito viene desde por acá y va hasta allá. Si yo sigo corriendo la gráfica voy a poder apreciar eso, solo que nunca voy a parar de correrla, mire. Se sigue extendiendo, se sigue extendiendo. ¿Sí ven? Se sigue extendiendo y ya nunca va a parar. No tiene un fin. ¿Cuál será el rango de esa función? Recuerden que el rango mira en Y. ¿Desde dónde viene? En Y, en la parte de abajo, ¿desde dónde vendrá? Ahí es 0. Cero, viene desde cero, mire, voy a seguir bajando. Ah, ¿Desde dónde viene? también es menos infinito. Ah, menos infinito. ¿Y hasta dónde va? Ah, infinito, infinito. A infinito. Entonces, para la función lineal, tanto el dominio como el rango es desde menos infinito hasta infinito. Es decir, todos los números reales. Aplica para la función lineal. ¿Qué aplica para todas las polinómicas? Que el dominio, esto es para las polinómicas, que el dominio es desde menos infinito a infinito. Eso aplica para las funciones polinómicas. ¿Listo? Bueno, preguntas. ¿Hay preguntas hasta acá? No, señor. Listo, entonces seguimos. Bueno, vamos acá, espere, borro esto porque no. Los veo muy tímidos participando. Bueno, identificar restricciones en la función para encontrar el dominio. Entonces, fíjense que aquí nos lo describen para las diferentes funciones. Entonces, las funciones polinómicas están definidas para todos los números reales. Ahí creo que me faltó un pedazo de texto. Entonces, para todos los números, para las funciones polinómicas, recuerden que el dominio siempre va a ser de menos infinito hasta infinito. Para las raíces cuadradas, es decir, para las funciones radicales, la expresión que está dentro de la raíz siempre debe ser mayor o igual a cero. Esa es la característica que debe cumplir para encontrar el dominio. Lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual a cero. Para las fracciones o las funciones racionales, el denominador es la parte de abajo de la fracción, no puede ser, ¿cuánto? No puede ser cero. ¿Por qué? Porque las divisiones por cero no están definidas. Por eso el denominador no puede ir cero. Para las logarítmicas, la expresión que está dentro del logaritmo también debe ser mayor que cero. Ojo que aquí no dice mayor o igual. Fíjense que en la radical dice mayor o igual. En la logaritmo dice que únicamente debe ser mayor que cero. Y debemos escribir la restricción en forma de intervalo o como una desigualdad. ¿Listo? Si no hay restricciones, el dominio es de menos infinito a infinito. Entonces, en el caso de las polinómicas, no hay restricciones. Por eso es de menos infinito a infinito. Listo. Miremos este ejemplo. La función f de x igual a x cuadrado menos 3x más 2. Esta es una función polinómica, fíjense, está escrita como un polinomio, donde su máximo exponente es ¿cuánto? 2. 2. Por eso la gráfica me da una función parabólica o cuadrática. ¿Listo? Es una función polinómica, por lo tanto no hay restricciones para x. Y ya podemos concluir cuál es el dominio. El dominio es de menos infinito a infinito.
Pero ¿qué nos falta analizar? Nos falta analizar cuál es el rango de la función. Entonces, observen lo siguiente. Venga, lo hago por aquí. La parte que estoy poniendo en rojo, en esa parte la gráfica no está. Mire, la voy a quitar. ¿Sí ven que no está la gráfica? Y lo que estoy poniendo en rojo es donde no está la gráfica. O sea que la gráfica está de ahí para arriba. Entonces, pregunto, ¿cuál es el rango de la función? Sería abierto 0 Abierto hasta más 0 infinito. hasta infinito. Listo. La cuestión, la cuestión es que como tenemos la estructura de la función, no como en el ejemplo que hicimos que yo acomodaba los puntos para armar la forma, aquí tenemos la estructura de la función, debemos encontrar específicamente cuál es ese valor de ese punto que está bien abajo, de este punto de acá. En Y, ¿cuál es su valor? ¿Mm? Este punto de aquí abajo, la coordenada X, Y, que es la parte más baja de la gráfica, en la función parabólica, recibe el nombre de vértice. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar el vértice de la función. Entonces, les voy a explicar algo, o a recordar algo, porque ustedes tuvieron que haberlo visto en algún instante. Una función cuadrática es de la forma ax cuadrado más bx más c. Es decir, que el número que acompaña a x cuadrado lo vamos a llamar a, el número que acompaña a la x lo vamos a llamar b, y el número que no tiene x, número que está solito, lo llamamos c. ¿Listo? Ese se llama término independiente. Perdón, un segundito. Regálame un segundito. Bueno, entonces pregunto, si mi función es x cuadrado, ya lo hago con otro color. Mi función es x cuadrado menos 3x más 2. ¿Cuánto vale a? ¿Cuánto vale b? ¿Y cuánto vale c? A vale 1, B vale -3 y C vale 2. Muy bien, excelente. Entonces, a es el número que está al lado izquierdo de x al cuadrado. Pero aquí resulta que no aparece ningún número. Entonces, si no aparece ningún número, significa que su valor es 1. B es el número que está al lado izquierdo de la X. En este caso es -3. Y C es el número que no tiene X. En este caso es 2. Entonces, si yo quiero encontrar el vértice de una función cuadrática, el vértice es una coordenada X, Y. Para encontrar el valor en X, hago menos B sobre 2A. Y para encontrar el valor de Y, pues reemplazo en la función ese número que encontré, menos B sobre 2A. Recuerden, el primer número es en X y el segundo número es lo que me va a dar en Y. Entonces vamos a encontrar el valor en X. Es menos B. ¿Cuánto vale B? -3. Menos 3. Entonces, entre paréntesis, menos 3. Sobre 2 veces A. ¿Cuánto vale A? 1. 1. Entonces, menos
Menos por menos, Más. más, o sea que me queda 3 arriba, sobre 2 por 1, Serían 2. 2. Y eso me da 1.5. ¿Qué significa eso? Que este valor aquí en X es 1.5. Ya encontré la coordenada en X. Me hace falta encontrar la coordenada en Y. ¿Cómo hacemos para encontrar la coordenada en Y? Pues como tenemos el valor de X, sería reemplazar. Exacto, muy bien, Mónica. Escoger la función. Sabemos que la función es f de x igual a x a la 2 menos 3x más 2, y donde está x lo vamos a reemplazar por 1,5, que me va a quedar 1,5 a la 2 menos 3 por 1,5 más 2. Hagan la operación y me indican cuánto les da. Pueden escribirla, si tienen calculadora científica, la pueden escribir toda de una vez. 1,5 a la 2 menos 3 por 1,5 más 2. ¿Cuánto les dio? Bueno, ¿quién me dice cuánto les dio? ¿Quién dijo yo? Bueno, me tocó hacerla. Que no me dicen nada, no me responden nada. A mí me gusta utilizar esta página, se llama Graspable, Graspable Math. No le resuelve las cosas, pero sí le ayuda a orientar qué debe hacer. Entonces voy a A mí introducir me, la función. ¿Cuánto te dio? a mí me dio menos 0.25. Menos 0.25. Vamos a ver si te dio bien. Les voy a escribir aquí la función. X al cuadrado menos 3x más 2. Listo. Esta es la función. Voy a decir que esto se mire más grande. Listo. Y voy a introducir algo aquí aparte. Voy a decir que x sea igual a 1,5. A ver si me acepta decimales. No. Toca con punto. X igual a 1.5. Listo. Entonces, ¿qué hago acá? ¿Qué me permite hacer esta aplicación? Yo cojo la X y la arrastro para acá. ¿Y qué hizo? Donde estaba X, me lo reemplazo por 1.5. Es 1.5 al cuadrado, es 2.25. 3 por 1.5 es 4,5. Y ahora restamos y sumamos. Que obviamente esto es lo que hace la calculadora, ¿no? Esta resta me da 2,25 y esta suma me da menos 0.25. Entonces, efectivamente, ese es el valor.
Entonces ya tenemos el valor en y, que es menos 0,25. Menos 0,25. Entonces, ¿qué significa eso? Que este valor de aquí es menos 0,25. Este de acá. Vuelvo y hago la pregunta. ¿De dónde a dónde va el rango de la función? Entonces, de menos 0,25 hasta infinito. Hasta infinito. Exacto. Desde menos 0,25 hasta infinito. Ese es el rango de la función. Recuerden que esta gráfica la deben hacer en GeoGebra. Vámonos para GeoGebra. Aquí tengo GeoGebra. Borremos esto. Simplemente es introducir la gráfica. La función es aquí en la esquina inferior izquierda aparece el teclado. X al cuadrado menos 3x más 2. Miren, y ahí tenemos la gráfica. Y fíjense esta particularidad de GeoGebra. En las pestañitas de arriba, nos vamos a la segunda pestaña. Y la penúltima opción dice extremos. Si yo le doy clic ahí y luego me vengo para la gráfica y le doy clic, me aparece el punto A. Entonces miremos la coordenada de ese punto A. Digámosle aquí que vamos a ver el valor. Miren el valor. 1,5, menos 0,25. Y este es el valor que me interesa, que fue el que nos dio haciendo la operación. Eso significa que el rango va desde menos 0,25 hasta infinito. El rango se va a hacer desde menos 0,25 hasta infinito. Ese es el rango de esa función. ¿Listo? Preguntas. ¿Dudas, inquietudes? No, señor. Listo. Entonces, vamos con un último ejemplo para finalizar este CIPAS y poner un continuará para la siguiente. Borremos esto acá. Entonces, miremos esta función. F de x igual a 3x cuadrado más 2x menos 4. Como es una función polinómica, ya afirmamos que el dominio es desde menos infinito hasta infinito. Ese es el dominio de la función. ¿Listo? Y el rango viene desde este valor de acá, es menos 4 punto algo, pero no sabemos el valor exacto, desde aquí hasta infinito. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar cuánto vale ese valor. Y para ello necesitamos encontrar el vértice. ¿Listo? Entonces, y para poder encontrar el vértice, entonces vamos a identificar quién es A, quién es B y quién es C. ¿Cuánto vale A? 3. 3. ¿Cuánto vale B? 2 2. ¿Y cuánto vale C? menos 4. Menos 4. ¿Listo? Y recuerden que la coordenada en X del vértice la encontramos como menos B sobre 2 veces A. Es menos ¿cuánto? Dos. Menos 2
sobre 2 veces A. ¿Cuánto vale A? Vale 3. Vale 3. Entonces 2 por 3. Es menos 2 sobre 2 por 3, que es 6. Esto lo podemos simplificar. Mitad de 2, 1. Mitad de 6, 3. O sea que el valor en X, este valor acá, en X es menos 1/3. Ahora vamos a encontrar el valor en Y. Entonces vamos a coger la función y donde está la X la vamos a reemplazar por menos 1/3. ¿Listo? Y para hacer eso me voy a venir para mi aplicación que se llama GraphPad. Voy a escribir la función. Vamos a borrar esto. Listo. Y voy a escribir la función que es 3x al cuadrado. 3x al cuadrado más 2x menos 4. Y yo quiero que x sea igual a menos 1/3, que fue el valor que me dio como fracción, menos 1/3. Listo. Entonces ya escribí la estructura de la función y el valor que quiero que tome. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente cojo esta x y la arrastro a cualquiera de las dos. Fíjese que toco una x y se me alumbran ambos. Listo, ya reemplacé. Elevamos al cuadrado, doble clic. Uy, no me deja elevar el cuadrado. Bueno, no. Pero que tiene que devolverse. Bueno, menos 1 al cuadrado, que es 1, 3 al cuadrado, que es 9. Multiplicamos. 3/9, eso se puede simplificar, 1/3. Aquí multiplicamos. Me dio menos 4.33. Menos 4.33. Menos 13/3, que equivale a tener menos 4.33. Efectivamente, ese es el resultado. Menos 4.33. Que si queremos ponerlo como fracción, como para hacerlo más, eso es menos 13/3. Entonces pueden poner menos 13/3 o menos 4.33 o 3 periódico, ahí no hay problema. Entonces, ¿cómo lo van a escribir? Les van a decir que el rango, pues después de haber hecho la operación, ¿no? Y haber demostrado que les dio menos 4.33. El rango es desde menos 4.3 periódico, coma, infinito. ¿Listo? Y ahí han escrito el rango de la función. ¿Preguntas? Hasta ahí. ¿Dudas, inquietudes? No, señor. Listo. Bueno, entonces nos falta analizar el resto de tipos de funciones, pero pues ya nos pasamos un poquito del tiempo. En el transcurso de la semana les envío la invitación del siguiente CIPAS. Y espero contar con su asistencia para que sigamos viendo el resto de la temática. ¿Listo? Entonces me voy a permitir dejar la grabación hasta acá. Espero pues